Buen día hermanos, ¿cómo les va? Bueno, hoy tenemos eh, el devocional para este día, viernes, día de crucifixión del Señor Jesucristo. Y como lo venimos haciendo todos los días, vamos a tratar de ubicarnos en el contexto de este trascendental evento. Cuando nosotros vemos ahí en Lucas capítulo 22, a partir del versículo 54 hasta el versículo 62, vamos a ver que Pedro niega al Señor Jesucristo tal cual el Señor se lo había dicho horas antes, que antes que cante el gallo, Pedro, me negarás 3 veces. Y así sucedió, y el versículo 62 dice que Pedro saliendo afuera lloró amargamente. Eso sucedió en la madrugada del viernes, cuando el Señor Jesucristo es arrestado y es llevado a lo del sumo sacerdote, y estando en el patio, dice que los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él, le golpeaban. En el versículo 64 de Lucas 22 dice que ventándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Pero ya a la mañana, en el versículo 66, dice, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes, los escribas, y le trajeron al concilio. Ahí vemos al Señor Jesucristo ante el Sanedrín. Este Sanedrín, que estaba compuesto más o menos por 70 o 72 ancianos y maestros de la nación, no podían reunirse legalmente por la noche, así que el veredicto fue oficial tan pronto como apareciera la luz del día. Sin embargo, como el Sanedrín no tenía autoridad para llevar delante una sentencia de muerte, una sentencia capital, el caso fue derivado a Pilato, que era el más autorizado representante del gobierno romano en Judea. Y así fue, arrancamos el capítulo 23 diciendo que levantaron a Jesús y lo llevaron a Pilato, pero Pilato en el versículo 4 dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre, ningún delito. Entonces Pilato, sabiendo que Herodes estaba en Jerusalén, lo manda a Herodes. Herodes tampoco encuentra nada, no hallaba nada. En el versículo 11 dice que entonces Herodes con los soldados de él, le menospreció y escarneció al Señor, vistiéndolo con una ropa espléndida, y volvió a enviarlo a Pilato. Todas estas cosas, hermano, estas idas y vueltas, el Señor tuvo que sufrirlas, tuvo que padecerlas en este viernes. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, dice el versículo 13 del capítulo 23 de San Lucas, a los principales sacerdotes, los gobernantes y al pueblo. Y dice el versículo 28 que toda la multitud dio a una voces diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Porque Pilato una vez más decía, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que decían acusarle. El versículo 20, les habló otra vez Pilato
queriendo soltar a Jesús, porque la idea de Pilato era castigarle, azotarle, golpearlo y soltarlo. Y el versículo 21 dice, pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Y luego de que Pilato por tercera vez intentó convencerlos, sin poder hacerlo, en el versículo 25 de Lucas 23, soltó a Barrabás, soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, y entregó a Jesús a voluntad de ellos. Y según Lucas, arrancamos el versículo 26, diciendo que la cruz la llevaba Simón de Cirene y el Señor iba atrás. Y mientras iba el Señor detrás de Simón de Cirene, iba profetizando a aquellas mujeres que lloraban. Y Él les dijo, no lloren por mí, lloren por vosotros y por vuestros hijos, haciendo mención a la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Cuando llegamos al versículo 33, dice, y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y a los dos malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el versículo 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero vamos a meternos en estos últimos minutos, hermanos, en los versículos 44 al 46 del Evangelio de Lucas, capítulo 23. Dice así el versículo 44, cuando era la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Miren, Lucas muestra algunos eventos que ocurrieron en el momento de la muerte del Señor Jesús. Y tienen un valor significativo, simbólico. El versículo 44 que acabamos de leer dice que por 3 horas hubo tinieblas sobre toda la tierra. Jesús había dicho en el capítulo 22, versículo 53, esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Ese poder quedaría derrotado por la muerte y por la resurrección de Cristo. El enemigo de Dios sería vencido, como también el pecado y la muerte. Ahora, aparentemente, como dice el evangelista Juan, aquella luz verdadera que venía al mundo parecía apagarse en la cruz del Calvario, pero resplandecería en la resurrección. Leemos el versículo 45 y el otro evento fue el velo del templo que separaba el lugar santísimo del resto del templo. El rasgarse de arriba abajo, como lo indica Mateo, quiere decir que Dios lo había hecho y simboliza el libre acceso de los hombres a Dios. El versículo 46 habla directamente del momento de la muerte de nuestro Señor. Y es muy posible que Lucas esté escribiendo desde el punto de vista de un médico. Sabía bien Lucas cómo morían las personas. Se dice que cuando una persona muere con conciencia, con conocimiento, al exhalar su último aliento hay como una lucha en la cual se realiza el último esfuerzo por sobrevivir. Pero el Señor no. Fue una muerte distinta.
Él murió voluntariamente, entregó su espíritu. Lo hizo a gran voz, gritando con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Juan añade a esa frase final como un grito de victoria: consumado es. Todo, todo está cumplido. El Señor Jesús, que dijo: yo tengo el poder para poner mi vida y para volverla a tomar. El fuerte vencido por uno más fuerte. Jesús vencedor y vencido Satán. Queridos hermanos, es mi deseo que en este día podamos recordar la muerte de aquel Cordero perfecto, inocente, que un día vino a morir y ofrecer su sangre por vos, por mí y por el mundo entero. Dios te bendiga.